El descubrimiento de huesos gigantescos en el oeste de Estados Unidos ha convertido a los dinosaurios en un negocio americano. Porque en Estados Unidos se iban a descubrir algunos de los ejemplares mayores y más interesantes. Esto provocó conflictos, grandes éxitos de Hollywood, beneficios astronómicos y convirtió a los dinosaurios en parte de la cultura occidental. Hoy, en el Museo de Canton, Ohio, se está presentando un nuevo dinosaurio. Este Allosaurus, pariente del pavoroso Tyrannosaurus Rex, es un intrincado prodigio con movimiento total de la tecnología informática. El descubrimiento de los dinosaurios es una historia de dinero y de entusiasmo, y además de estudio científico, protagonizada por un puñado de detectives de dinosaurios que, aún hoy, conservan el espíritu abnegado de los pioneros. El Allosaurus se ha convertido en la mascota del Parque Discovery World. La principal función de esta institución es educar, y por eso existe este museo, para que los chicos y chicas de enseñanza básica y secundaria de Estados Unidos puedan venir y recibir aquí parte de su educación. Dinosaurios. Aquí, en Estados Unidos, en 1877, la última frontera avanzaba hacia el oeste. La fiebre del oro se había adueñado del país, pero también la fiebre del dinosaurio. Aquí, en Wyoming y en el vecino estado de Colorado, se estaban descubriendo huesos de dinosaurio a toneladas y, amigos, les aseguro que esos condenados huesos dieron dinero. Los descubrimientos fueron la espoleta de una de las luchas más trágicas, sucias y viles en la historia de las excavaciones de dinosaurios. La historia de un hueso. Primera parte. La apertura de la frontera del oeste a los buscadores de oro y cazadores de dinosaurios planteaba un problema a los buscadores de fama y fortuna. El oeste seguía siendo territorio indio. Mientras el general Custer luchaba y moría en Little Big Horn, había cazadores de dinosaurios trabajando por allí, aunque la batalla se libraba cerca de ellos. Recorrían zonas próximas a la batalla para llevarse los restos de un dinosaurio antes de que un rival pudiera llegar al escenario. Pisando los talones a los primeros cazadores de dinosaurios llegaron los obreros del ferrocarril. También ellos encontraron huesos gigantescos a millares a medida que el caballo de hierro se abría paso por el rocoso territorio del Medio Oeste. Aquí en Como Bluff, Wyoming, los paleontólogos, los detectives de dinosaurios, siguen buscando dinosaurios fósiles. Cada nuevo hallazgo aporta más pistas sobre los dinosaurios y su modo de vida. Bob Baker, un moderno detective de dinosaurios, ha seguido los pasos de los primeros pioneros. Le impulsa el mismo espíritu y la misma sed de conocimiento que tenían aquellos hace más de un siglo. Creo que el secreto está en el espíritu de aquella época. Cuando el ferrocarril se abrió paso hasta aquí y llegaron los topógrafos, había la sensación de que esto era la frontera. No solo la frontera política o económica, esta era la frontera científica. ¿Cómo sabían los obreros del ferrocarril de entonces que lo que encontraban eran huesos de dinosaurios? No lo sabían. Cuando hallaron los primeros huesos gigantes aquí en Como, pensaban que las rocas eran mucho más recientes de lo que son en realidad. Ellos querían estar en la era de los mamíferos, así que enviaron un telegrama a New Haven, a Yale, y dijeron: hemos encontrado unos huesos gigantescos, creemos que son de un perezoso terrestre gigante. Dos catedráticos de la costa este, Edward Drinker y O.C. Marsh, reconocieron la verdadera naturaleza de los hallazgos.
Los enormes huesos de dinosaurio dejaban pequeño todo lo encontrado hasta entonces. Ambos sentían pasión por los dinosaurios. Ambos eran ricos y podían pagar generosamente para conseguirlos. Empezaron siendo amigos, pero cuando estalló la fiebre de los dinosaurios se volvieron rivales encarnizados. Ambos utilizaron su dinero y su ambición para superar al otro. Fue una simple rivalidad hasta 1877, cuando Marsh consiguió la abrumadora cantidad de 30 toneladas de dinosaurios. Había estallado la Guerra de los Huesos. Dieron a conocer sus descubrimientos en el este. ¿Había competencia entre ellos? ¿Hablabas de rivalidad? Increíble hasta extremos increíbles. Los dos hombres, el profesor Cobb en Filadelfia y el profesor Marsh en New Haven, querían los huesos encontrados aquí. Marsh llegó el primero y sus hombres repasaron como Bluff de arriba abajo y consiguieron, como ya he dicho, los huesos fáciles, pero muchos y buenos. Tanto para Cobb como para Marsh era una lucha hasta el fin. Ninguno estaba dispuesto a ver que un buen ejemplar caía en manos del otro. Destruirían sus hallazgos antes que dejar que su rival se apoderara de ellos. Aún se cuenta que ambos ordenaron a sus secuaces que robaran hallazgos de sus rivales y que lo que no pudieran robar lo destruyeran. Cobb contrató a dos cuatreros para que robaran un dinosaurio, los hermanos Hubble. Bajaron por el risco mientras los hombres de Marsh estaban en aquel extremo. Los cuatreros de Cobb bajaron por el otro extremo y se llevaron un dinosaurio, pero uno bueno. Es el gran carnívoro que está expuesto en Nueva York, el Allosaurus. Bob, ¿hubo algún muerto en estas guerras de los dinosaurios? No creo que de verdad se tiraran con bala, excepto por escrito. Si se pudiera demandar a alguien por difamación científica, es lo que habrían hecho. Al final de la Guerra de los Huesos, Cobb y Marsh habían reunido y dado nombre, entre los dos, a más de 120 especies nuevas de dinosaurios. En Como Bluff hallaron pequeños herbívoros como el Dryosaurus y el Laosaurus. Otros mayores como el acorazado Stegosaurus. Y los gigantes, el Diplodocus y el Apatosaurus. Y también había carnívoros, el Ceratosaurus y el gigantesco Allosaurus. Ningún herbívoro, por grande que fuera, estaba a salvo de ellos. Los dinosaurios americanos se habían dado a conocer. La fiebre de los dinosaurios que habían alimentado Cobb y Marsh duró 12 años de frenética actividad, intensificada hasta el límite por la escasez de esqueletos completos. Aún hoy, las posibilidades de encontrar un esqueleto importante son escasas. Para que un dinosaurio se conserve durante millones de años, hace falta mucha suerte. Como geóloga, Christine Turner comprende muy bien las escasas probabilidades. Para que lo entendamos, fingirá ser un dinosaurio y nos contará cómo murió, quedó enterrado y finalmente resurgió como fósil en nuestros días. Yo era un dinosaurio que bajaba por las orillas de un río, pero quizá me ahogué intentando cruzar el río, o quizá me mató un depredador. Tal vez sucumbí durante una sequía, pero en cualquier caso me quedé desmembrado. Mis huesos se dispersaron y ahora soy un hueso, el fémur. Muy bien, ahora soy un hueso de dinosaurio. Quedé encallado en este banco de arena durante un fuerte temporal que arrastró el hueso río abajo con la repentina inundación y me llevó hasta la orilla y encallé en este banco de arena. Con el tiempo, con las aguas que crecían y menguaban, la arena se fue depositando encima de mí y me enterró. Después se fueron depositando sobre mí nuevas capas y más capas, hasta que finalmente me encontré a 2.500 metros de profundidad. ¿Cómo conseguí salir a la superficie? Tras esta fase de sedimentación, vino un periodo de plegamientos y formación de montañas. Y mientras el río se abría paso a través de la montaña y creaba los cañones, erosionó también la capa en la que se encontraba el hueso de dinosaurio, que así quedó expuesto. En varios sitios, los restos de dinosaurio siguen siendo un tesoro enterrado. En algunos hay tantos huesos que los han dejado allí y les han construido un museo alrededor.
A mi espalda vemos la superficie de un banco de arena de hace 150 millones de años, en sus orígenes horizontal y ahora inclinado hacia arriba y hundido hacia el sur. Y diseminados por el banco de arena hay restos de entre 10 y 12 especies de dinosaurios distintas. Los dinosaurios más comunes aquí son los brontosaurios, herbívoros enormes con el cuello y la cola muy largos. Pero también hay dos dinosaurios carnívoros conocidos, el gran Allosaurus y otro carnívoro un poco más pequeño, el Ceratosaurus. Estos depósitos, con toda su riqueza, son solo un fugaz atisbo del largo reinado de los dinosaurios. Con el paso del tiempo, unos 150 millones de años, aparecieron nuevas especies y desaparecieron. Descifrar sus huellas no es tarea fácil para los cazadores de dinosaurios modernos. ¿Cómo encaja cada uno de los dinosaurios encontrados aquí en el esquema general mundial? Esa es una buena pregunta. Aquí tengo un gráfico que lo ilustrará. A mi modo de ver, toda la historia de los dinosaurios es como tener algunos fotogramas sueltos de una larga película. En Como Bluff hay muchos estratos sucesivos, cada uno con sus dinosaurios respectivos. Es como ver breves secuencias de una película sobre cómo los dinosaurios aparecieron, prosperaron y se extinguieron. En ningún lugar del mundo se encuentra la historia completa de los dinosaurios. Ni siquiera se encuentra la historia completa de una sola familia de dinosaurios. Solo hay secuencias breves pero interesantes de huellas y fósiles. ¿Cuántos millones de años hay representados desde la base hasta arriba? Es una pregunta difícil. Aún no tenemos una datación radiactiva que nos ofrezca una fecha concreta. Pero comparando los fósiles que hay en la base de esta sección y los de arriba, se obtienen unos 10 millones de años desde donde nos encontramos hasta esos estratos oscuros. De modo que toda esta historia de éxito, extinción y sustitución está representada por, redondeando, unos 2 millones de generaciones de dinosaurios en 10 millones de años cronológicos. ¿Te has imaginado mentalmente qué aspecto tendría todo esto en aquella época? Sí, sí. Antes de empezar a trabajar aquí, se pensaba que esto había sido una especie de gigantesco pantano, como la cuenca del Amazonas o la del río Congo, o como la zona de Nueva Jersey donde me crié. Solo pantanos y terreno encharcado. Pero cuando estudiamos los peces, los únicos peces frecuentes eran dimnos. Y los dimnos pueden respirar aire durante la estación seca. Las tortugas eran pequeñas. Si esto hubiera sido un pantano gigante, habría habido tortugas grandes. Y encontramos pequeños aglomerados de roca, como este, cementados con cal. Y estos aglomerados de cal se forman en el suelo durante la estación seca. Por eso sabemos ahora que la idea que se tenía estaba equivocada. Esto no era un pantano, era una gigantesca llanura aluvial con una larga estación seca, quizá como las de Australia o la India actuales. Hoy sabemos más cosas sobre el mundo en el que vivieron los dinosaurios y sobre los propios animales. El gigantesco herbívoro Diplodocus, con sus casi 30 metros, deja pequeños los casi 10 metros del depredador Allosaurus. Pero el cazador tenía que ser astuto. Un movimiento en falso y la víctima sobreviviría para ver un nuevo día. Gran parte de lo que sabemos sobre el Diplodocus es el resultado de la filantropía americana a gran escala. Poco después del fin de la Guerra de los Huesos, otro millonario norteamericano se quedó fascinado por los dinosaurios. Andrew Carnegie, que había conseguido una fortuna con el acero, leyó un artículo en el New York Journal en 1898. El titular decía: "El mayor dinosaurio jamás encontrado". Andrew Carnegie lo deseaba, lo quería para su museo de Pittsburgh. Y cuando Andrew Carnegie quería algo, normalmente lo conseguía. Envió de inmediato a un hombre provisto de un cheque por $10.000 y una orden: comprarlo. En 1895, Carnegie había amasado su fortuna con el ferrocarril y el acero y decidió donar a Pittsburgh un palacio de cultura. El palacio se apoyaba en 4 pilares. Uno era el arte, otro la literatura, otro la música y el cuarto la ciencia. Y en 1898, ciencia equivalía a dinosaurios. Con su dinero, Carnegie atrajo a los mejores cazadores de huesos del momento, pero por mucho que investigaban, no parecía que fueran a desenterrar el esqueleto que tanto ansiaba. 2 meses después, recuperó su inversión con creces. Los buscadores de Carnegie tuvieron un golpe de suerte, de mucha suerte.
Esto fue lo que encontraron, un gigantesco hueso del dedo de un dinosaurio que sobresalía de la roca. Y se fueron animando cada vez más, porque cuando empezaron a excavar la roca alrededor del hueso del dedo, descubrieron que el dedo estaba unido a los huesos del tobillo y que el tobillo estaba unido a la espinilla del dinosaurio y la espinilla estaba unida al enorme hueso del muslo del dinosaurio. Ese 4 de julio fue la fiesta nacional estadounidense más perfecta que jamás había disfrutado paleontólogo alguno. Y Carnegie tenía exactamente aquello por lo que había pagado, un colosal dinosaurio de 25 metros de longitud. Llamó al dinosaurio Barras y Estrellas por haber sido encontrado un 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Este dinosaurio, un Diplodocus, dio que hablar no solo en Pittsburgh y en todo Norteamérica, sino en todo el mundo. Se hizo tan popular que en honor del Diplodocus se escribió la canción Tavern Song, canción de taberna, que solo tenía una estrofa que dice así: todas las cabezas coronadas de Europa arman un escándalo regio por el tío Andy y su viejo Diplodocus. Al tío Andy, Andrew Carnegie, debió encantarle, había pagado por ello y consiguió lo que quería comprar y mucho más. Se realizaron moldes del Diplodocus de Carnegie y se instalaron en París, Viena, Bolonia, Berlín, Leningrado, Ciudad de México y Buenos Aires. Así se preparó el terreno para la popularidad de los dinosaurios y para los grandes estudios sobre dinosaurios. Aquí había una prueba tangible para todos los habitantes de Europa de que en Norteamérica se estaban descubriendo dinosaurios impresionantes. Los enormes huesos de los gigantescos dinosaurios no inspiraron solamente a los museos. Con el cambio de siglo, las imágenes animadas, el cine, empezaban a despegar. Y un joven animador llamado Winsor McCay produjo una de las primeras películas de animación. Se llamaba El dinosaurio Gertie. Por primera vez se mostraba al público qué eran realmente los dinosaurios, seres vivos con movimiento, y todos los contemplaron con asombro y respeto, como voy a hacer yo ahora mismo. Vamos, Sal, Gertie, y haz una bonita reverencia. Gertie le tiene miedo a Jumbo. Ahora Gertie demostrará que a mí no me tiene miedo y me llevará a cuestas. ¡Alejop! En todas partes el público se quedó hechizado con el dinosaurio Gertie. Pero este éxito quedó eclipsado cuando en 1909 salió a la luz un gigante aún mayor. Una expedición alemana encontró en África Oriental un dinosaurio tan grande que fácilmente habría podido mirar por encima de un edificio de 4 pisos. El esqueleto se llamó Brachiosaurus. Fue llevado a Alemania y hoy sigue siendo la joya del Museo de Berlín. Este gigantesco animal es un prodigio de la ingeniería mecánica. Hoy, detectives de dinosaurios como David Norman siguen maravillados ante el tamaño de los huesos y su diseño. Este era un verdadero gigante entre los dinosaurios. Medía unos 23 metros de longitud, pesaba entre 30 y 40 toneladas y su cabeza se alzaba hasta unos 9 metros de altura. Era un auténtico gigante. La pata tiene un diseño bastante notable.
Consta de estos huesos tan largos que están ligados entre sí. En vez de apoyarse planos en el suelo, como ocurre con nuestros pies, estos huesos están unidos verticalmente y se mantienen sujetos por los ligamentos realmente sólidos que van de unos a otros. En el extremo de este tipo de pata lubular hay unos dedos muy cortos y muy gruesos, casi como los de un elefante. O sea, lo que tenemos aquí es una pata con el diseño típico para soportar un peso descomunal, y realmente necesitas unas patas como estas cuando pesas entre 30 y 40 toneladas. Puede verse cómo se distribuía el peso observando la pata trasera en este punto. Es una preciosa columna vertical típicamente diseñada para soportar el enorme peso de estos animales. En resumen, para arrastrar su propio peso, tenían un diseño fantástico, adaptado para desplazarse por tierra. ¿Y qué hay del cuello? Porque realmente es espectacular. Si se fijan en el diseño simple del cuello, verán que por debajo hay una serie de varillas de hueso a las que se fijaban los músculos. La mejor comparación que puede hacerse para un cuello de este tipo es una grúa, donde el brazo lo forma el propio esqueleto y los cables tensores son los músculos y tendones que permiten mover el cuello hacia los lados o arriba y abajo con una gran precisión. Es un diseño mecánico muy simple y bastante elegante. Es decir, en conjunto, este animal es fantástico. Brachiosaurus significa lagarto brazo. Debe su nombre a la extraordinaria longitud de sus patas delanteras, hasta 4,5 metros. Estas patas le permitían adoptar la postura de las jirafas, ideal para llegar hasta las copas de los árboles donde crece la vegetación que desgajaba con sus cortantes dientes. Los análisis de los huesos nos indican que, a diferencia de los reptiles modernos, este crecía con rapidez, alcanzando su enorme tamaño en muy pocos años. Hoy se van descubriendo poco a poco dinosaurios incluso mayores que el ejemplar de Berlín. El centro de atención se ha desplazado hacia América. Aquí, en la cantera de Dry Mesa, en Colorado, se ha encontrado el mayor dinosaurio de todos los tiempos. Debido a las exorbitantes proporciones de los huesos, el pico y la pala ya no bastan. ¿Parece algo importante? Voy a bajar. Sí, hazlo. Verán, este bulldozer en el que estamos sentados se halla sobre lo que probablemente es el mayor rompecabezas del mundo. Este yacimiento de Colorado contiene los huesos de los mayores animales que han caminado por nuestro planeta. Pero extraer esos huesos de la dura roca requiere una mezcla de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Ken, ¿cuál es el proceso para extraer los huesos de esta roca tan dura? Primero traemos una excavadora hasta aquí y retiramos todos los estratos superfluos. Así nos acercamos lo más posible a la parte superior de nuestro estrato. Entonces empezamos con herramientas de aire comprimido. Tenemos martillos neumáticos grandes, medianos y pequeños, principalmente solo para retirar la roca. Pero cuando encontramos un hueso, solemos pasar a herramientas más pequeñas, como el martillo y el punzón. Esos huesos parece que han sido barnizados o lacados o algo así. Así es. A medida que los desenterramos, los cubrimos con un poco de laca para que los fragmentos se mantengan en su sitio y el hueso sea un poco más resistente hasta que podamos excavar a su alrededor y retirarlo. Estos huesos han sido cubiertos después con tiras de gasa y escayola. Ya están listos para extraerlos y darles la vuelta, de modo que podamos cubrir la parte inferior. Y entonces tendrán todo un envoltorio completo como este. Este está preparado para cargarlo en el camión y transportarlo hasta la universidad. El doctor Wade Miller es el actual director del Museo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Brigham Young. Doctor, ¿qué tamaño pueden alcanzar todos esos huesos que están encontrando ustedes por aquí? Los dinosaurios que están apareciendo en esta cantera son, quizá no todos, pero sí algunos, son mayores que cualquier otro que se haya encontrado en el mundo. Por eso estamos tan entusiasmados con este yacimiento. Este, al que se ha llamado Supersaurus, medía entre 37 y 40 metros de longitud, es decir, unos 10 metros más que un Diplodocus, y proporcionalmente mucho mayor en volumen. Es un dinosaurio inmenso. Lo que hemos descubierto es que este dinosaurio está hueco.
algo que nunca antes se había encontrado. La abertura habría sido 2 o 3 veces mayor que eso en vida. Hay pequeños fragmentos de hueso que encontramos aquí y en otras zonas y descubrimos que en realidad estaban dispuestos verticalmente, lo que indica que servían de puntales, es decir, como elementos de apoyo muy parecidos al cartón acanalado. Por eso mismo eran ligeros de peso y a la vez mantenían la máxima resistencia. Respondiendo a tu pregunta, lo que le ocurría al animal es que tenía huesos huecos en puntos donde nunca antes se había visto. En otras palabras, se puede tener una estructura ósea bastante ligera y a la vez ser un animal muy pesado. Correcto. Esto es solo una prueba más del hecho de que la paleontología es realmente un trabajo de detectives. Sí, lo es, lo es. Encajar una pista con otra y al final llegar a una conclusión. Así es exactamente como ser un detective. Y yo creo que eso es lo que la hace tan interesante. Poder encontrar todo esto y así predecir otras cosas. Y después encontrar más pruebas que o bien confirman tu predicción o no, y entonces pasas a otras cosas. Eso es exactamente lo que hace Jim Jensen. Cree que ha encontrado un auténtico campeón, un gigante incluso entre los dinosaurios. Estas excavaciones no solo son fascinantes, sino que también el paisaje es espléndido. Hola, Jim, buenos días. Hola, buenos días. Jim, ¿cómo te metiste en todo este asunto de desenterrar huesos de dinosaurios? Bueno, empecé siendo niño. Quizá podríamos sentarnos por aquí. Después de 60 años de búsqueda, la poco convencional carrera de Dinosaurio Jim ha rendido finalmente sus beneficios. Mi interés por los fósiles empezó cuando yo era niño. Jim, siendo un hombre que básicamente ha sido su propio maestro, ¿cómo diablos lograste que se te reconocieran los círculos académicos? En la Universidad Brigham Young, yo era el encargado del departamento de geología. Quería abrir un museo, pero no me dejaron utilizar la palabra museo. Pero yo hice imprimir toda la propaganda del Museo de Ciencias de la Tierra y pasé a ser encargado del Museo de Ciencias de la Tierra, algo que no existía. Y después de unos años pensé que también podría ser director, y ascendí a director. Pero la fama no se consigue estudiando en el laboratorio, examinando huesos. La fama depende de lo que encuentras. En Montana encontré un gran cráneo. Casi no podía abarcar su perímetro, 1,80 m de anchura y casi 2,80 de longitud. Cuando lo escayolé, pesaba 1,5 toneladas y estábamos en medio del desierto. Así que, ¿cómo lo saqué de allí? Bueno, yo había trabajado como estibador, cargando grandes fardos. Había sido conductor de camión y sabía cómo derribar una valla, por lo que no tuve problemas para sacarlo. Seguí encontrando material y con el tiempo reuní una tremenda cantidad. Considero que uno de mis triunfos ha sido conseguir algunas salas del departamento de atletismo de la universidad para guardar mis huesos. El gran hallazgo de Jim Jensen es un dinosaurio realmente colosal. Él lo llama Ultrasaurus, el último grito en dinosaurios grandes. Acércate, Walter, quiero mostrarte algo. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? Bueno, los gigantes de Nueva York nunca han desfilado en este estadio, pero si lo hubieran hecho, esto les habría dejado pequeños. Sospecho que ya sabías que veníamos. No lo dudes. Para montarlo de pie necesita un estadio universitario de 60.000 localidades, aunque por ahora solo ha encontrado una pata y una paletilla. ¿Qué efecto tendrá el esqueleto completo sobre el equipo local? Es inimaginable. Lo que no consigo imaginar, Jim, es cómo adivinaste el aspecto que debería tener esta pata de dinosaurio. Esta pata pertenece a un dinosaurio miembro de un grupo de herbívoros. Caminaban a 4 patas, tenían el cuello y la cola largos, así que sabemos qué tipo de dinosaurio era. Con ese tamaño, con las pezuñas aquí, en la línea de 33 yardas, la cola llegaría hasta allá, alrededor de la línea de 40 yardas del adversario. La historia de un hueso. Segunda parte.
Aunque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, nadie lo diría en el mayor establecimiento de juguetes de Nueva York. Aquí, los dinosaurios son un gran negocio que genera millones en ventas y hechiza a niños de todas las edades. Caramelos, globos, camisetas, pida lo que quiera y alguien le añadirá un dinosaurio. ¡Te mataré! ¡Wow! No, vas a hacer que se despeñe por el risco. ¡Mira las patas traseras! ¡Qué grandes! Los aplastará a todos, es demasiado grande. Un Tyrannosaurus Rex, ese es el problema. Por eso le llaman Rex. ¡Son fantásticos! Se podría creer que no es posible idear nada nuevo sobre dinosaurios. Bueno, un tipo lo hizo. Era diseñador de juguetes y buscaba algo nuevo para sus hijos por Navidad. Les preguntó a ellos y resultó un fabuloso negocio que ha asombrado a toda la industria del juguete en Estados Unidos. En 1985, Jim Alley necesitaba un golpe maestro. Los juguetes eran un negocio desastroso. La depresión ya había llegado para él. Al día siguiente de Navidad, mis hijos habían recibido robots suficientes para hartarse toda la vida. Y yo sabía que buscaba. Estaba buscando qué sería lo próximo que emocionaría realmente a los niños. Y pensé, ¿con qué tema no juegan los niños porque no tienen ningún juguete para ello? Y de repente se me ocurrió que mis hijos, y cuando yo era pequeño lo mismo, a todo el mundo le gustan los dinosaurios. Y los niños necesitaban juguetes que fueran dinosaurios. Pero no puedes darle a un niño un par de dinosaurios para que juegue. Tienes que darle una razón para jugar con dinosaurios. Y se me ocurrió la idea de los Dino Riders. Bueno, estos muñecos están hechos a la escala exacta de los dinosaurios. Sí, sí, así es. Estos miden 1,50 por 3 metros. Y es el tamaño que tendría el dinosaurio real. Así es como notamos lo grandes que eran. De acuerdo. Y todos los dinosaurios están hechos a la misma escala en relación los unos con los otros. Sí, es verdad. De acuerdo, muy bien. Confío en que los buenos tengan un arma tan eficaz como la de los malos. Nos proyectó a la escena internacional. Era algo muy grande para nosotros en Estados Unidos. Desarrollamos un programa de televisión que se emitía con Dino Riders. Fuimos la primera empresa de juguetes en vender cintas de vídeo para promocionar nuestra línea de productos. Nos convirtió en una empresa de gran peso. A los niños les encantan los Dino Riders. Es un concepto que ha podido ser interpretado en todo el mundo, porque todos los niños tienen esas fantasías sobre dinosaurios y existieron de verdad. En cierto sentido son místicos, dan un poco de miedo, pero son grandes y reales y en verdad muy emocionantes. Has viajado mucho para morir, entrometido. ¡Arriba! ¿Buscas a alguien, amigo? ¡Volveré, entrometido! Los Dino Riders están aquí. Miro hacia atrás y digo, ojalá viviera otro día después de Navidad como aquel. Bueno, los magnates del cine también encontraron una manera de sacar dinero de los dinosaurios. Innumerables películas desde King Kong hasta Fantasía excitaron la imaginación en todo el mundo. Sobre todo se utilizaban los agresivos carnívoros para aterrorizar al público, con frecuencia persiguiendo a jovencitas apetitosas. El hecho de que los dinosaurios desaparecieran de la faz de la Tierra 64 millones de años antes de que apareciera el hombre no iba a ser un obstáculo para un buen guión. Quiero presentarte a mi familia. Ray Harryhausen es el gran padre de los efectos especiales, sobre todo con dinosaurios. Aquí tenemos al Allosaurus y al Pterodáctilo, que se llevaron a Raquel Welch. Se toma como base un Allosaurus normal y se realza su encanto como si fuera una estrella de cine, con cejas que proyecten sombra y una especie de expresión diabólica en su cara. Y se le ponen montones de dientes, por supuesto. El modo de animarlo determina si es un villano o un héroe. Cuando lo ves en la pantalla, con 12 metros de altura y con el minúsculo cuerpo de una persona real a su lado, descubres que no te gustaría quedarte por allí mientras te estudia como posible aperitivo. Por su mismo aspecto, los dinosaurios son animales dinámicos. Hay que escribir el guión sobre ellos cambiándolos, para usarlos según la visión que el hombre tiene de ellos. No hacemos una película para académicos.
Porque ellos no suelen ir a ver este tipo de películas. Hacemos las películas para entretener al público. Por eso nos tomamos ciertas libertades. Pero la clave está en hacerlos lo más exactos posible. ¿Han visto eso? Si los dinosaurios eran tan inmensos, tan pesados, ¿cómo diablos podían moverse? Bueno, los detectives de dinosaurios aún lo están descubriendo. El secreto está en sus huesos. Enormes, sí, pero muy bien diseñados. Eran auténticas maravillas del reino animal. A pesar de sus casi 30 metros de longitud, el Diplodocus se movía armoniosa y eficazmente por tierra. Desplazaba sus largas patas, rectas como columnas, en cómodas zancadas. El cuello y la cola, sostenidos por potentes tendones que recorrían todo su espinazo, equilibraban el cuerpo mientras se movía. Estas pistas fueron confirmadas cuando en 1980 los detectives de dinosaurios empezaron a seguir de nuevo otra pista policial olvidada durante 30 años. En Colorado, unas enormes huellas de dinosaurio atrajeron la mirada de Locklear. En este punto, las huellas que dejó un rebaño de grandes dinosaurios al pasar por esta llanura lodosa han quedado detenidas en el tiempo. El lodo se endureció cocido por el sol y después se convirtió en roca. Y millones de años más tarde, las huellas quedaron expuestas en el lecho de un río. Locklear está convencido de que estas huellas nos dan pistas sobre cómo se desplazaban los dinosaurios cuando vivían. Bueno, lo que hay a nuestro alrededor es una serie de rastros de brontosaurio que corren paralelos. Estos 5 animales iban en esa dirección y en grupo. Estos son las grandes patas traseras y esto las pequeñas patas delanteras. Aquí hay por lo menos 5 animales de casi el mismo tamaño, un grupo de subadultos que iban juntos probablemente en rebaño. Esto es la huella de la inmensa pata trasera del brontosaurio y esta es la pequeña huella, casi en forma de pezuña, de la pata delantera. Y al caminar, donde se marca la huella de la pata delantera y la gran pata trasera, la sigue inmediatamente y casi pisa en el mismo sitio. Se distingue la huella del talón de la pata delantera. Un animal de 4 patas tiene por lo menos 2 maneras distintas de caminar. Una es que mueva las patas alternas, es decir, la delantera izquierda y la trasera derecha. Así, y luego así, y luego así, y luego así. La otra manera de caminar es mover las 2 patas de un lado así, de modo que avanzaban así, y luego así, y luego así, y luego así, y así sucesivamente. Por cierto, creo que los animales grandes como el hipopótamo, el rinoceronte y el elefante se prestan bien a una comparación con los grandes dinosaurios cuadrúpedos como el brontosaurio y el triceratops. La riqueza de las nuevas pruebas que han descubierto los detectives de dinosaurios sobre los movimientos de estas enormes bestias la buscan otros con avidez. Los escultores profesionales y los dibujantes han realizado sus propias investigaciones. Recrear dinosaurios a tamaño natural ha convertido a Dave Thomas en un sabueso. Básicamente, el problema es que no puedes ver el animal que estás esculpiendo. Así que lo primero que hay que hacer es investigar, estudiar los animales. Y lo primero que hice yo con esos grandes bípedos fue básicamente interpretar huellas y luego encajar los esqueletos en esas huellas para ver cómo se movían. Lo principal que descubrí fue que el dinosaurio se equilibra aquí, en la articulación de la cadera, con la cola balanceando la parte delantera. Pero también utiliza la cola para inclinarse a la derecha y a la izquierda, de modo que la cola, esa larga cola, es una palanca formidable para mantener el equilibrio como la barra de un equilibrista.
Yo quería hacer la zancada lo más larga posible. Con la pata derecha en el suelo, la cola hace de contrapeso hacia la izquierda. Tenía miedo de haberla extendido demasiado, en cuyo caso se habría caído hacia aquí. Pero me fié de mis instintos. Montamos todas las piezas, las soldamos, lo levantamos con una grúa y lo pusimos de pie. Los cables de la grúa quedaron sueltos, se mantuvo erguido y supe que lo había hecho bien. En el campo no nos encontramos dinosaurios como este. No están ya montados. Y por eso resulta un problema a veces saber cómo están constituidos realmente esos bichos. Por el modo en que me amenaza, puede verse que está interesado en comer carne. Tiene estos grandes dientes afilados que poseen los bordes irregulares. Es un carnívoro, y los carnívoros tenían que correr para conseguir su almuerzo. Está dotado de unas potentes y largas patas traseras, y el esqueleto se equilibra gracias a esa larga cola. Es un animal que parece más veloz. Es como un galgo comparado con una vaca vieja. De modo que, si yo tuviera que apostar cuál de los dos tenía mayor aceleración, apostaría siempre por este. Este sería el primero en arrancar en los semáforos. Pero para los detectives que investigan la rapidez con que se movían los dinosaurios, no es ningún juego de apuestas. Reuniendo las pistas extraídas de los huesos y huellas de Texas, Jim Farlow puede calcular la velocidad de un dinosaurio de hace 130 millones de años. La información más interesante que puede obtenerse de los rastros de dinosaurios no procede de las pisadas aisladas por sí mismas, sino de la distancia entre una huella y la siguiente. Se puede calcular lo rápido que avanzaba un dinosaurio a partir de la longitud de la pisada, que se traduce en la longitud de la pata y en la de la zancada. En un dinosaurio que va caminando sin demasiada prisa, solo haciendo lo que los dinosaurios hacían normalmente, la longitud de la zancada suele ser entre 5 y 7 veces la longitud de la huella de la pata. En el caso de los dinosaurios del oeste de Texas, donde la longitud de la zancada era entre 15 y 20 veces la de las huellas, se puede calcular que quizá corrían a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora, algo bastante respetable, se mire como se mire. Jim Farlow cree que velocidades como esta tienen un equivalente directo en los animales actuales. El emú es una veloz ave corredora y deja una huella idéntica a los rastros encontrados en Texas. Nos interesan los animales como este porque el emú es la mayor ave corredora viviente. A veces me parece, en las reconstrucciones de dinosaurios de algunos artistas, que les hacen la cara demasiado parecida a la de los mamíferos. Pero si miras la cara de un lagarto, de un cocodrilo o de un emú, hay algo extraño en ellos, algo distinto de los mamíferos. Por eso, cuando miro la cara de este amigo, no puedo evitar ver más allá de las plumas y casi creo que estoy mirando la cara de un dinosaurio. Espero que tuvieran esta especie de... esa crueldad, esa mirada implacable. Es difícil explicar con palabras lo que veo, pero casi me parece sentir que he penetrado fugazmente en la psicología de un dinosaurio, mirando a la cara a un ave como esta. Para imaginarnos dinosaurios veloces, necesitamos comparaciones directas como esa. Mientras los detectives de dinosaurios aportan las pruebas, los artistas que trabajan con ellos utilizan su imaginación visual para encarnar a los dinosaurios en acción. Nos sentamos a una mesa, todo el equipo del Departamento de Paleontología, y hablamos de estos animales y de lo que creemos que hacían y de lo que cree Dale y qué siente respecto a ese animal. Y así obtengo una sensación de cómo visualiza él a este animal. Tuvimos que empezar por lo más básico porque verás, yo tenía entendido que la señorita Kiss solía trabajar con modelos vivos y casi todos eran seres humanos de un tipo o de otro y así tuvimos que volver a empezar a trabajar con los huesos. Y yo pude notar dónde estaba y decir, es tan grueso como creías que debería ser. Y así es como trabajamos. Y al final él decide en qué posición lo quiere y entonces yo empiezo a esculpir los huesos en esa posición concreta. Y a partir de ese punto es como esos músculos se fijan a los huesos.
desde aquí hasta allí, y este a ese, y lo gruesos que son esos músculos, lo fuerte que tiene que ser para mantener erguida esa gran cabeza, etc. Hace 3 años se encontraron en Sudamérica los huesos de un Carnotaurus, toro carnívoro, llamado así por sus cuernos de toro y sus hábitos depredadores. Con casi 11 metros y 2 toneladas de peso, lo más emocionante para el artista Stephen Cercas era que con él habían encontrado perfectamente conservadas las marcas de su piel. Para Cercas fue el hallazgo de su vida. Aquí tenemos una situación única en la que en vez de restaurar un animal de cuyo aspecto externo no tenemos ni idea, no solo se encontraron los huesos, sino también impresiones reales de la piel, en parches repartidos por todo el cuerpo, desde el cráneo hasta la cola. Uno de los descubrimientos más emocionantes es la piel. La hemos encontrado en el cráneo y también en otras partes del cuerpo. Es la primera vez que tenemos piel real conservada que muestra el aspecto que pudo tener un dinosaurio. Las impresiones de la piel del Carnotaurus en la cara y en el resto del cuerpo indican que este animal, como otros dinosaurios, tenían piel de reptil, escamosa. Dicho de otro modo, que no sudaban. Y no pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de las nuevas pruebas, tan penosamente recopiladas por los detectives de dinosaurios, alcanzaran un mercado más comercial. Se ha cambiado el envoltorio de los dinosaurios. En los museos, los huesos se van recubriendo de carne y de piel. Estas exposiciones ambulantes de dinosaurios atraen a numeroso público y rinden grandes beneficios, tanto a los museos como a sus socios comerciales. Ha cambiado espectacularmente, ¿no cree? La idea se me ocurrió hacia 1982, a mediados del 82. Intentamos convencer a los directores de museos de que sería buena idea tener en ellos dinosaurios con movimiento. Tardamos unos 2 años en convencerles de que ese era realmente el caso. A partir de entonces realmente despegaron. La popularidad se hizo enorme. Hemos batido récords de público en casi todos los museos en los que hemos estado. Ahora los tienen en museos de todo el mundo. Hemos recorrido Europa y Australia. Estamos llegando a Extremo Oriente. Ya hemos visitado Estados Unidos y Canadá. Y están atrayendo a un público cada vez mayor. ¿Fue muy difícil animar estas figuras? Ese fue el primer paso, Walter. Asegurarme de que tenía una idea exacta del aspecto de estos animales. A partir de ahí, fue cuestión de implicar a técnicos en electrónica, escultores y artistas, porque los escultores dan vida a estos bichos. Lo triste es que la cantidad de comercialización que rodea el tema de los dinosaurios es como una espada de 2 filos. En cierto modo, los aspectos comerciales son emocionantes porque atraen a la gente y crean mucho interés y entusiasmo. Pero, por otra parte, siempre existe el peligro de que el interés, la verdadera ciencia, pueda ser trivializada, que, al final, el gerente del parque temático o el director de los grandes almacenes no se interese por la ciencia. Se interesará más por la imagen terrorífica que los clientes quieren ver. Se saltarán los detalles y solo se preocuparán por la imagen. Eso sería vender la ciencia por 4 chavos. En nuestros días, cuando los fondos son muy limitados y muy restrictivos, especialmente para investigación en la universidad y los museos, necesitamos realmente más apoyo, quizá desde la vertiente comercial. Así se podrá fomentar este tipo de investigación y se conseguirá que los nuevos descubrimientos resulten tan animados y tan vigorosos como lo fueron en el pasado. Bajo este estadio universitario de fútbol americano yacen 100 toneladas de huesos de dinosaurio. Llevan acumulando polvo desde 1962. Privados de fondos, los detectives de dinosaurios no pueden desvelar los secretos de los huesos desenterrados hace más de 30 años. ¿Tan importante es la restricción de fondos hoy? ¿Cuánto nos cuesta la falta de información que de otro modo obtendríamos?
Bueno, la paleontología, desenterrar dinosaurios, es una ciencia increíblemente barata, de verdad. No se necesitan 1.600 millones de dólares por brontosaurio. Y aunque es ciencia pura, ciertamente ofrece una enorme satisfacción a millones y millones de personas. No se me ocurren muchos otros temas aparte de los dinosaurios que interesen tanto a todas las edades y clases sociales. A la gente le encanta pensar en dinosaurios. No hay fondos suficientes para este tipo de ciencia, ciencia que solo estimula la mente humana. Antes eran individuos particulares quienes financiaban las excavaciones. Andrew Carnegie se gastó unos $200.000 para conseguir un magnífico diplodocus en Chip Creek, y los hombres de Marsh y Cobb tuvieron financiación privada. ¿Qué hay por ahí todavía sin descubrir que pudiera perjudicarnos no conocer? Bueno, una vez mi padre me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué hay gente que da dinero para apoyar la paleontología? Yo pensé un poco. Mi padre es músico y le pregunté, papá, ¿a dónde en Washington va más gente? ¿A oír la Orquesta Nacional con sus maravillosas sinfonías o al Museo Nacional con sus dinosaurios? Él lo pensó y dijo, bueno, a los dinosaurios los va a ver mucha más gente. Hay algo maravilloso, emocionante, precioso en la historia de la vida. Para apreciar realmente dónde nos encontramos hoy, hay que saber de dónde proceden los animales y las plantas. Esa larga y compleja historia, evolución y extinción, dinosaurios, mamíferos, tortugas, y eso nos da un profundo sentido de nuestro verdadero lugar. América utilizó su riqueza y su entusiasmo para situar a los dinosaurios en el centro del campo, para que todo el mundo los viera. Pero la visión era la de unos animales torpes y lentos que solo hacían que comer y dormir. Y entonces apareció en China el primer huevo de dinosaurio fosilizado, y eso provocó una revolución, la idea de que los dinosaurios quizá vivieran en grupos familiares. Y luego se descubrieron más huevos, y la posibilidad de que los dinosaurios fueran seres amorosos, protectores de sus crías e inteligentes, cambió para siempre nuestra visión de los dinosaurios y del mundo en el que vivieron.